batalla, con piedras y coraje se defiende, en contra de asesinos con metralla, en contra de un gobierno delincuente. Por todos los rincones de mi patria se escucha el clamor nicaragüense, se escuchan los gritos libertarios de un pueblo unido que marcha de frente. Yo soy Masaya, soy Monimbo, soy de Sutiaba, soy de León. Tengo el coraje aguerrido del indio, llevo en mis venas tu sangre bendita. Qué orgullo siento al gritar con mi voz, soy nicaragüense por gracia de Dios. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, amigos patriotas nicaragüenses. Bienvenido al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Este será una hora muy interesante, muy amena. Van a ver ustedes. Este programa fue establecido por la Alianza por la Libertad de Nicaragua o la Nicaragua Freedom Alliance. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares para compartir relatos de importancia, más el análisis y comentarios, sobre todo aclaraciones políticas e históricas de la situación en Nicaragua. Quiero comentarles que hoy vamos a estar conversando con un personaje que claramente encabeza un trabajo importantísimo para los nicaragüenses. Me refiero al doctor Marco Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua. Un hombre de extracto humilde, muy esforzado, trabajó en la empresa privada, pero su corazoncito siempre estuvo comprometido a los derechos humanos. Y por ahí de 2002, creo yo, él se unió a la comisión. Doctor, le quiero dar la bienvenida, encantado de verlo. Quiero decirle a los nicaragüenses y a la audiencia, ahorita acabo de estar en Washington y el doctor Carmona y la comisión andaban en gira ahí también, y yo asistí al evento marcando el aniversario de los 5 años del triste y criminal asalto a la población en Nicaragua. Pero este programa lo vamos a hacer para que los nicaragüenses traten de comprender el propósito y la importancia de tener en nuestro país una comisión que se fije en los derechos humanos constantemente. Y quiero hacer una pequeña salvedad para que se den cuenta los nicaragüenses, sobre todo, aquellos que son gritones y pleitistas. El padre del doctor Carmona falleció como resultado de maltrato de una compañía del BCAT de la Guardia Nacional. Entendamos, ¿verdad? No sabemos las circunstancias, yo no puedo culpar a nadie, pero el hecho es que este hombre está aquí conmigo a como debemos de pensar los nicaragüenses, sin estar viendo para atrás. Porque si caminas para adelante viendo para atrás, te vas a trompicar. Este hombre se merece que le escuchemos. Por eso es importante la comisión. Vamos a comenzar con una pregunta, doctor.
¿Cómo analiza usted en retrospectiva la defensa de derechos humanos ahora desde su exilio? Bueno, antes de contestar su pregunta, gracias por invitarme a su programa. Es un honor estar con usted. Gracias, doctor. Hemos venido observando y monitoreando su programa, muy importante para que la ciudadanía también se informe y conozca los análisis que se hacen a través de su programa, y es lo que necesita el pueblo de Nicaragua. Bueno, nosotros vemos la situación difícil en Nicaragua. Hoy que estamos en el exilio, sentimos mayor compromiso por seguir documentando las violaciones de derechos humanos que se están dando en el país. Porque sabemos que el régimen sandinista, y decimos sandinista porque este es primero el partido como Frente Sandinista es el que llegó al poder. Sí. ¿Verdad? Aquí no es Daniel Ortega ni la Rosario Murillo, aquí es una estructura organizativa de un partido que son los que han venido cometiendo actos crueles e inhumanos contra el pueblo de Nicaragua. Nosotros sabemos que la dictadura sandinista pretendía o pretende callar esas voces que de una u otra manera veníamos documentando, las violaciones de derechos humanos, todos los crímenes, las torturas, los abusos sexuales, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales. Y prueba de eso que la CPDH documentamos más de 12.000 denuncias. Esto en 5 años es un trabajo arduo, ¿verdad? Porque no solo recibimos las denuncias, sino que se investigaban. Entonces, hoy más que nunca necesitamos que esas denuncias se haga el análisis integral, porque para nosotros es importante señalar y destacar que debe prevalecer la verdad, debe prevalecer la justicia, debe prevalecer la no repetición de estos actos crueles e inhumanos, y definitivamente estamos comprometidos nosotros con eso. Estamos aquí y le decimos a los nicaragüenses que seguimos de cerca la situación de Nicaragua, seguimos recibiéndole las denuncias. Y algo importante es que nosotros, ustedes podrán haber observado los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los informes incluso del Departamento de Estado, el informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas que se creó para investigar. Mucha de esa información fue suministrada por nuestra institución. De tal manera que sentimos que estamos aportando un granito de arena para que estas personas que han cometido estos crímenes no queden estos actos en impunidad. Claro. Doctor, hace pocos días, el pasado 20 de abril, la Comisión Permanente de Derechos Humanos cumplió 46 años de haber sido fundada. ¿Cuál es el legado de sus primeros presidentes, hombres intachables, todos ellos sin ningún deseo más que el de servirle a la sociedad? ¿Qué es ese legado? Claro, definitivamente un legado y un compromiso que tenemos los funcionarios de hoy en día, porque no vamos a faltarle a la memoria del profesor Ricardo Páez, un gran defensor de derechos humanos que, al igual que José Esteban González, uno de los que también propició para crear la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la profesora Digna Zamora, una valiente mujer que enfrentó a la dictadura sandinista en los años 80, también a don Carlos Güembe, un sindicalista bravo defendiendo los derechos de los trabajadores, don Nicolás Bolaño Geyer, también comprometido con los derechos humanos, Monseñor Mondragón, el doctor Eduardo Rivas Gastiosoro, y entre otros, ¿verdad?, que quizás se me escapan en este momento, pero definitivamente fueron personas que desde 1974 ellos venían madurando la idea, venían trabajando, y nos decía que lamentablemente ya todos los que mencioné se nos han adelantado en el camino, sí, ¿verdad? De tal manera que en algún momento también vamos nosotros a encontrarlo, esperemos. La hoja de ruta. Así es, la hoja de ruta. De tal forma que uno de los testimonios de doña Digna Zamora y don Carlos Güembe es que ellos trabajaban, ¿se acuerdan? Habían unos burritos
que habían claro. con una tabla. Una tabla, los burros Entonces, de la tabla. correcto, entonces ahí empezaron a recibir denuncias. Y eso fue a partir de 1974. Pero ya a partir de 1977 ya ellos empezaron a formarse y empezaron ya públicamente a denunciar los abusos que se estaban dando en la dictadura somocista, ¿verdad? Que también hubieron desde 1977 a 1979 hubieron alrededor de 2.000 denuncias que de denuncias contra la ciudadanía, y muchas de esas denuncias se elevaron a nivel internacional a la OEA. Lo estuvimos mencionando también ante nuestra Iglesia Católica en Roma, que hizo un excelente trabajo, también José Esteban González, de tal manera que en ese tiempo ellos tenían ese compromiso y la esperanza de que Nicaragua se trabajara por democratizar el país, se trabajara porque hubiera justicia, prevaleciera el respeto a los derechos humanos dentro de los propios nicaragüenses y que brillara la paz. Eso era parte de los lemas de que ellos, su convicción era. Lamentablemente, reitero, ellos ya están en otro plano, pero la lucha de ellos han dejado no solo lo que hoy estamos. Nosotros sabemos que tenemos muchos promotores voluntarios que se han integrado en el periodo de estos más de 4 décadas, y lógicamente no le vamos a fallar a esa convicción que ellos tenían de defender los derechos humanos, y que se hizo un trabajo ejemplar, porque recuerdo que uno de los testimonios de José Esteban González en los años 80, cuando llega, Tomás Borges lo manda a citar, él era el secretario ejecutivo, a su oficina, y le dice que ya la CPH no tiene razón de ser, porque ellos iban a ser respetuosos de los derechos humanos. Sin embargo, José Esteban muy sabiamente le dijo: bueno, nosotros vamos a continuar defendiendo derechos humanos, la historia es la que va a decir cómo ustedes han venido trabajando. Lamentablemente la historia de los 80 fueron 10 años de noche oscura, como lo dijo nuestro Santo Papa Juan Pablo II, donde hubieron más de 50.000 muertos, que esto también es responsabilidad de muchos de los que hoy están dirigiendo el gobierno y otros que no están, que en una u otra manera también tienen esa responsabilidad. Doctor, una cosa curiosa, ¿hay o hubo en ese momento alguna queja a la comisión por parte del gobierno? O sea, o tal vez familiares de soldados que el sandinismo asesinó o desapareció, o qué sé yo. O sea, usted mencionó los 2.000 quejas contra el Estado, contra el gobierno. Sí, eso fue del 77 al 79, y del 79 al 80 se recibieron, del 79 al 89 se recibieron más de 30.000 denuncias. Muchas de ellas, las oficinas de CPH en 1984 fueron saqueadas por las turbas sandinistas, ¿verdad? Y muchos expedientes desaparecieron, fueron extraídos, quemados. Sin embargo, nosotros se logró rescatar alrededor de 14.000 expedientes que tenemos en una base de datos, y muchos de ellos en esa época se señala directamente responsabilidades de personas que asesinaron directamente a muchos campesinos, a mucha gente de los líderes de las comunidades indígenas, y también alguna gente ligada a la Guardia Nacional. Ya. Una pregunta, ¿cuál es su percepción de la ayuda internacional a la sociedad civil de Nicaragua? Sí, hoy más que nunca es importante, ¿verdad?, que esa ayuda continúe, pero nosotros somos de la opinión de que debe ser una ayuda en donde se analicen los escenarios, ¿verdad? Porque realmente aquí hemos observado que muchas organizaciones que nunca habían defendido derechos humanos, nunca se habían integrado a la sociedad civil, hoy están solicitando recursos. De tal manera que debe ser la cooperación internacional, no estamos diciendo que la quite,
pero que analicen a qué organizaciones deben de darle esos recursos y que sean bien administrados. A mí me parece que eso es una de las más importantes oraciones que yo he escuchado, porque he visto un abuso. En el viaje donde nos vimos en Washington, una de las reuniones que tuvimos fue con personeros de instituciones asociadas con el gobierno o con los partidos políticos, donde les explicamos que no había un orden en la forma que están desembolsando dinero, sino que el que más llora, más mama. Y en realidad le están ayudando a gente que serán muy capaces, serán muy buenos hoy en día, pero tienen una cola de aquí a Chiquilistagua. Sí, nosotros hemos dicho que evalúen, ¿verdad? Claro. Que evalúen los resultados, ¿verdad? Y una de las reuniones que estuvimos con el embajador de Canadá y con el embajador el embajador de Chile y el embajador de los Estados Unidos de la OEA, nos llenó de mucha satisfacción cuando el doctor Alexandre Álvarez manifestó que la CPDH es una de las organizaciones más importantes de Nicaragua y que producto de ese trabajo es que ellos habían podido desarrollar acciones en cuanto a la preparación de informes que dieron a conocer. Entonces, no estamos diciendo que quiten ayuda, pero que evalúen, ¿verdad?, los resultados de cada organización. Y entiendo que a veces es importante también que haya ese fluido de cooperación, pero que sepan darlo. Es lo único que nosotros... Y que sean auditados. Para nosotros es importante, nosotros todos nuestros fondos que recibimos de la cooperación internacional son fondos que se dan a auditar. A veces la cooperación nos manda la auditoría y para nosotros, gracias a Dios, hasta el día de hoy, después de 46 años, no hemos tenido ningún problema en ese sentido. De malversación. De malversación. Nosotros todavía en Nicaragua presentábamos anualmente nuestros estados financieros, la cooperación, cómo se gastaba. Eso se lo presentamos al gobierno en todo momento, desde los salarios de uno hasta... A todos los gobiernos. A todos los gobiernos. A todos los gobiernos nos hemos caracterizado por presentar los estados financieros anuales que establece la ley. Doctor, para los que no estamos muy anuentes con esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Permanente, ¿cómo se relacionan? Hay una coordinación extraordinaria, sobre todo desde antes y después del 2018. Nosotros tenemos sesiones de trabajo cada 15 días, ¿verdad? Al igual que en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estamos actualizándolo. Y en estos momentos, por ejemplo, en Nicaragua, sabemos que hubieron varias detenciones, hay varios procesos abiertos y toda esa información la estamos recopilando y se la estamos retroalimentando para que también ellos investiguen también por otras vías y que nosotros pues poderle suministrar. Nosotros, reitero, esas reuniones son permanentes. Sabemos que ahorita la dictadura sandinista en noviembre pretende salirse de la OEA, pero es importante señalar que estamos trabajando nosotros en expedientes de denuncia para que esas denuncias estén dentro del sistema y que el día de mañana no digan que no entraron dentro del sistema en el periodo. Si le puedo preguntar, doctor, ¿cuántos países colaboran con toda la comisión en proporcionarle fondos? Bueno, nosotros el año pasado manejamos alrededor de $335,000 y eso tenemos que, para el trabajo que estamos haciendo en Costa Rica y en otras partes de Estados Unidos, ¿verdad? Pero meramente el trabajo se está dedicando también al monitoreo en Nicaragua. ¿Pero de dónde sale ese dinero? ¿Solo lo de los Estados Unidos? No, ahí tenemos diferentes fuentes de cooperación. Hay varios países. Hay varios países, tenemos las mismas Naciones Unidas, ¿verdad? Tenemos también aquí en los Estados Unidos grupos importantes que apoyan el trabajo de la CPDH. ¿En qué diferencia, doctor, su organización a otras entidades de derechos humanos en la región? Bueno, nosotros como CPDH siempre hemos dicho que nuestro compromiso es con la ciudadanía nicaragüense en Nicaragua
Hoy que estamos en Costa Rica también pensamos no solo atender la problemática nicaragüense, sino también ver la problemática costarricense, ¿verdad? Igual aquí que estamos tratando ya de ampliar el marco de denuncia de los derechos humanos. Pero la diferencia es esa, nosotros no andamos militando en partidos políticos, nosotros no andamos siguiendo a ningún caudillo, no andamos interesados en prebendas personales, sino que el compromiso es con las personas más vulnerables. Y eso ha sido parte del rol de nuestro legado, nuestras personas que fundaron la CPDH. Nosotros en algún momento en CPDH despedimos a personas porque empezaban a cobrarle a las personas. Es decir, entonces ese tipo de acciones no compartimos nosotros, porque hay que ayudarle a las personas, y en este sentido pues nosotros vamos a seguir en esa definición que tenemos de que hay que ayudarle al más desprotegido. El Lucifer no tiene tiempo libre, está influenciando a buena gente que haga malas cosas. La corrupción es un trabajo de Lucifer, un diablo espantoso que envenena, porque yo siempre he dicho, todos los seres humanos nacen tiernos, completa y totalmente inocentes. Sí. ¿Qué los convierte de un día de nacer a los 18 años corruptos? Esa vida algo tuvo que suceder. Y en mi opinión, creo que la falta de cristianismo, la falta de educación moral, la ignorancia de buena educación hace enormes estragos en todas sociedades. Lamentablemente, y nosotros hemos dicho, y en algún momento la CPDH en Nicaragua empezó a capacitar en algunos colegios privados sobre la importancia del respeto a los derechos humanos. Es decir, si en Nicaragua, en vez de tener a 7, a 16 magistrados de la Corte Suprema, en vez de tener a 90 y pico diputados, en vez de tener a tantos contralores, esos recursos se empezaran a invertir en educación, claro, estoy seguro que Nicaragua sería diferente, porque la educación es la que te hace que desarrolle, te hace que respete a los demás y que se den cuenta que un corto, $1 es un daño que le hace a la comunidad. Mientras no tengamos jefes de Estado y funcionarios públicos comprometidos con la regla básica de respetar los derechos humanos, porque respetar los derechos humanos infringe es que debemos de ser comprometidos con las personas. Que si yo me robo un Córdoba es un daño que le hacemos a la sociedad. Pero lamentablemente Nicaragua se ha convertido, se ha perdido la moral, se ha perdido esos principios cristianos, se ha perdido la honorabilidad de las personas, que eso hace que el individuo se corrompa y hasta asesine por mantenerse en el poder. Aladín y los 100,000 ladrones. Es una tristeza horrible. Yo aquí en este programa he mencionado varias veces, doctor, porque conozco el Estado, estudio las realidades de los presupuestos y qué sé yo. Y para mí, habiendo sido hijo de presidente, nieto de presidente y sobrino de presidente, entiendo las dificultades de un gobernante de balancear las cosas para que los empleados públicos tengan tan buena vida como el ciudadano privado, el hombre de a pie. En aquellos tiempos yo nunca vi carros de lujo, nunca. Ahora vos ves a un contralor y hay creo que 5 contralores con camionetas de $80,000. Claro, es que esos son los elefantes blancos que tenemos. En es decir, si aquí Suprema, tuviéramos ese compromiso, que el funcionario público, es que la mentalidad perversa que tienen, que es que si llegan de funcionarios públicos, dicen, bueno, yo voy a aprovechar estos 5 años y hacer lo que más pueda. Sí. Si empezamos a quitarle ese cassette y decirle, trabajemos. Es decir, aquí el funcionario público deberían de pagar salario modesto, que vivan decentemente. Pero aquí te dan 200 galones de combustible. Y por ejemplo, el presidente del Banco Central de Nicaragua, siendo un país de 6 millones, no es posible que este hombre gane más de $15,000. Es decir, eso es un abuso a la pobreza de nuestro país.
Y así como ese hay otros muchos funcionarios. Y yo creo que ahí tenés un punto bien importante, que el pueblo debe reconocer que robarle al Estado es una violación de derechos humanos Así es, en masa. Totalmente. No es a un personaje Así o a dos, es a 6 millones. Así es, porque te robas 1 millón, es dejar a un niño sin escuela, es dejar atención médica. Es decir, Todo. es una situación, Es una tristeza, tragedia. una tragedia totalmente. ¿Cómo analiza en retrospectiva la defensa de derechos humanos ahora que estamos aquí en el exilio? ¿Cómo la ve usted? Bueno, nosotros, reitero, pues el compromiso es seguir documentando las violaciones de derechos humanos. ¿Usted tiene gente allá? No. Sin mencionar, ¿verdad? No, es decir, nosotros tenemos equipos colaboradores en todas partes, Sí. ¿verdad? Y parte del monitoreo es ese, pues, ¿verdad? De estar monitoreando a través de las redes sociales, a través de las denuncias que nosotros recibimos, y nosotros, la cercanía que hay entre Costa Rica y Nicaragua, eso también nos permite recuperar información valiosa, que es la que presentamos entre las Naciones Unidas y la CIDH y la misma OEA. Estamos claros. Yo no puedo dejar de tocar el tópico de la corrupción, porque cuando hablamos Es dañina, es un cáncer. es un cáncer, es una cosa No que lo deja solo desarrollar. crece, no Así es. se aminora. Así es, no lo deja desarrollar, y el pueblo allá es triste que los nicaragüenses, su salario mínimo anda en menos de $200 y la canasta básica ya andan arriba de los 20,000. Sí. Es decir, y la necesidad, la discriminación, que si no soy miembro de un partido político no te dan trabajo, que si no participo en una marcha te corren, que si no das el 5% de la cuota al partido te corren. Entonces, es una situación dura que están viviendo los nicaragüenses. Imagínate, Y una persona que gana 6,000, 7,000 córdobas, tenga que dar 300 córdobas para un partido político, ya es dejarle de dar un desayuno o de una semana para la familia. Entonces, la corrupción, reitero, es un cáncer que no los deja desarrollar, y es por eso que Nicaragua, después de más de 40 años, sigue siendo el segundo país más pobre de América Latina. Y nosotros hemos dicho, aquí hay que aprender las lecciones buenas. Por ejemplo, en algún momento yo hablaba con la embajadora de Suecia cuando estaba en Nicaragua, y me decía, bueno, hace tantos años éramos tan pobres como ustedes, en los años 40. Y hoy son países que se han preocupado por la educación. Y reitero, mientras no invirtamos en educación y más educación, no vamos a tener un desarrollo humano. Pero también los gobiernos de turno deben de pensar en un plazo un plazo de 20, 30 años, un plan de gobierno. Porque ¿qué es lo que pasa? Cada gobierno lleva con su nueva política. No es que este no me gustó porque era rojo, no porque este es verde. Entonces no es así. Hay que darle continuidad a los planes buenos para que el pueblo se desarrolle. Porque reitero, es triste que en Nicaragua se sobrevive con menos de $4 o $5 al día. Eso es una pobreza extrema. Y si tenemos esa mentalidad vacía, que no pensamos en nuestro prójimo, definitivamente estamos condenados a que se sigan violentando derechos humanos, a que se sigan cometiendo crímenes, porque robarles es un crimen al pueblo, sobre todo un pueblo trabajador, un pueblo humilde, un pueblo que es luchador, pero al final, y le voy a poner de ejemplo, yo desde mi niñez yo pensaba que mi familia, mis hijos iban a tener un futuro mejor. Sin embargo, están igual o peor. Claro. ¿Por qué? Porque no se le ha permitido a los nicaragüenses que se desarrollen, porque siempre están las mafias políticas, las mafias prebendarias, en deterioro del respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses. En unos programas recientes aquí en Una Hora con Álvaro Somoza, he dicho muchas veces que los que estamos ayudando a tratar de unificar al pueblo como bloque democrático,
impulsar la salida de este régimen con la menor sangre posible, ¿verdad? Dentro de nuestra raza hay esa violencia, pero la idea es tratar de hacer una salida política que acomode a todos los bandos hasta donde se pueda. Y yo le he pedido a todas esas personas que están haciendo ese esfuerzo, como lo estoy haciendo yo, que vengan aquí a juramentar que no se van a lanzar a la presidencia. Porque en mi opinión, yo creo que todos esos que andan, como bien dice usted, andan con su lista. En cuanto yo llegue, aquí está mi agenda. Y es una agenda, por lo general, que lleva un elemento de corrupción. ¿Cómo pongo a familiares a trabajar? ¿Cómo gano más dinero yo? ¿Cómo me puedo echar unas coimas sin que salga pringado? Yo sé de historias de gobernantes, y no son cuechos que me han contado, son informaciones verídicas que yo he constatado de millones de coimas que se han pagado a líderes de nuestro país. Y usted sabe que el agua fluye para abajo con la gravedad. Si el líder roba, todos los de abajo roban. Y es triste esto, y es volver quizás a lo que hablé. Nicaragua en el 89, el gobierno sandinista dejó una deuda de más de 12 mil millones de dólares. Los diferentes gobiernos de una u otra manera ya lo habían logrado bajar a 3 mil y pico de millones. Y ahora estamos de vuelta. Ahora estamos arriba de los 12 mil millones, creo que anda allá arriba de los 15 mil millones. Entonces, tanto dinero que ha entrado a Nicaragua. Imagínense cuántas escuelas, hospitales. Así, es para que Nicaragua ya no siguieran, ya hubiera salido de ese ciclo de la pobreza. Claro. Tantos millones. Entonces, pero lo que pasa es que en Nicaragua, la última, hace un par de años, yo leía en una de las revistas importantes que en Nicaragua habían 230 nuevos millonarios. Entonces, habría que investigar de dónde es que salieron esas fortunas. El mismo Roberto Rivas, que de repente salió con muchos millones, y así como él, hay muchos otros funcionarios públicos que se han enriquecido a la luz del poder, pues a la sombra del poder. En tiempos de mi padre, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, todos andaban en sus propios vehículos, solo el presidente tenía una camioneta pick-up, no era nada lujosa, y no era de él, sino que de la institución. Pero me acuerdo un cuento que me contó mi madre de uno de los dos de los miembros, el doctor López Miranda, se iba en taxi a su casa. Primero agarraba un interlocal de Managua a Granada. Llegaba a Granada, se montaba en taxi y se iba a su casa. Claro. O sea, eso no lo tenés hoy en día. No, definitivamente que no. El que llega al poder, como le digo, va pensando con un bate de aluminio a ver qué agarra mal parqueado, y ahorita estoy seguro que una vez que este régimen salga, aquí va a haber otra piñata. Claro. ¿Y quién va a pagar los platos rotos? El pueblo. El pueblo de Nicaragua. Así es. Y es lo que no debemos de permitir. Aquí, tarde o temprano, y yo uso el refrán, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y yo estoy seguro que yo voy a ver caer por segunda vez a esta dictadura. Lo vi en los 90 y estoy seguro que la voy a volver a ver. Y estoy seguro que voy a volver a mi patria. Pero definitivamente, no, lo menos que podemos permitir es que todos estos abusos, todos estos actos de corrupción, todos estos crímenes queden en impunidad. Claro. Esto tiene que haber, ahora sí debe instalarse una comisión de la verdad que investigue todos estos actos de corrupción, donde se han ido tantos millones, y que si es un dinero mal habido y adquirieron una propiedad, debe pasar a manos del Estado. Cuando yo llegué a Nicaragua, después de los 11 años de exilio en el año 90, fui el primer Somoza en regresar. Me quedé asombrado de que una de las primeras
acciones del gobierno era tratar de amnistiar a todos los que habían hecho el mal. Y pues se decía en aquellos tiempos, no nos distraigamos con venganza, ¿verdad? Busquemos cómo reconstruir el país. Y en mi cabeza yo me decía, pero esto es que no es venganza. Aquí una madre que quedó sin hijos porque se los asesinaron, un padre que quedó viudo porque su esposa la arrolló un vehículo militar a propósito. O sea, todas esas cosas no es venganza. El mismo caso de John Paul Jenny. John Paul Jenny, yo estaba ahí cuando lo mataron. Que don Raymond Jenny, un hombre que mucho apreciamos y sabemos que él también un defensor de derechos humanos porque fue parte de la CPDH, un hombre comprometido, un hombre que luchó para que hubiera justicia. Sin embargo, a través del poder de los militares y las mafias políticas no permitieron que hubiera justicia. Sí. Entonces, eso que usted señala es cierto. Es decir, aquí no podemos seguir en estos actos de que le dan amnistía. Aquí en Nicaragua, el último, señalan que han habido más de 57 amnistías desde que la historia. Entonces, por eso es que no avanzamos. Bueno, 5 de ellas las hizo mi padre, pero tengo que aclarar. Bueno, yo solo hablo de la historia, 57. Sí. No, pero quiero aclarar. Fueron amnistías a personas que vinieron a Nicaragua armados. El viaje del avión con los que aterrizaron en Olame, en Los Mogojones, cayeron presos y a los 90 días estaban libres, claro, amnistiados. Los que se tomaron el comando de Jinotepe, los estudiantes, toda esa gente fue amnistiada. El mismo Pedro Joaquín pero si y Agüero. cometen un delito, usted viene a los Estados Unidos, comete un delito, aquí lo procesa. Bueno, estamos viendo un cambio en eso ahorita, ¿verdad? Tenemos el hijo de Biden que no lo han tocado. Bueno, entonces... Y ahí andan detrás de Trump por unos papeles que llegan. Es algo triste, pero en todas partes se cuecen habas. A mí lo que me interesa era que el pueblo entienda la importancia de su rol, de la comisión que usted encabeza en el futuro de Nicaragua. Eso es importante que nos explique bien. Yo, el equipo de CPDH, todos los profesionales, los directivos que de una u otra manera siempre están involucrados, reiteramos que el compromiso es con la ciudadanía, sí, ¿verdad? Nosotros vamos a poner todos nuestros mejores esfuerzos por seguir investigando los crímenes, por seguir documentándolos, por seguir demostrándole a la comunidad internacional, y ese viaje que hicimos a Washington la semana pasada es para decirle con los funcionarios que nos reunimos es que no pierdan de vista a Nicaragua, porque sabemos que hay otros problemas en el mundo. Está la guerra de Ucrania, la tensión que hay en Taiwán, todo lo con China. Entonces es importante que no descuiden Nicaragua, porque quizás Nicaragua no es un país para ellos potencialmente que les interesa, pero no es justo que más de 6 millones de nicaragüenses y más de 500,000 personas, creo que es más, han salido de nuestra patria aventurándonos, pero allá en Nicaragua la gran mayoría es una gran cárcel que tiene, porque no te puedes expresar. Ahorita acaban a un muchacho de 17 años por solo referirse al 5º aniversario de las protestas sociales, fue desterrado. Sí. Entonces, la vez pasada nosotros que estábamos en Nicaragua, que llevamos el proceso por solo el hecho de que una persona dijo con una bandera viva Nicaragua libre, le pegaron un balazo, murió instantáneamente. A los 3 meses esta persona salió libre. Entonces Nicaragua está manejada por personas inescrupulosas, son verdugos los que hay de funcionarios, desde la policía hasta los paramilitares y todo el poder judicial, el Ministerio Público, el mismo ejército en alguna medida también se ha vuelto cómplice de estos abusos. Entonces realmente que no pierdan de vista a Nicaragua. Nicaragua debe de volver a brillar la justicia, debe prevalecer nuevamente la paz, y es por eso que hay que hacer
toda la presión necesaria para que Nicaragua vuelva a tener esa esperanza de que Nicaragua, como decía el doctor Pedro Joaquín Chamorro, vuelva a ser república. Usted sabe, doctor, yo conozco por lo menos a 6 o 7 personas que se han afiliado a la Nicaragua Freedom Alliance y por ende a la vocería en unidad de oposición, que tienen parientes, y no puedo decir nombres, me permiten proteger a esa gente, que están presos en Nicaragua por razones políticas, por andar en esos protestas y qué sé yo, bandera, y el gobierno de Nicaragua no ha dado la lista de ellos, porque los tienen acusados como reos comunes. Claro, así es. Es el truco que hacen y los mueven de cárceles a cárceles para que no puedan investigar nada. Yo conozco de vuelta a 5 o 6 de los familiares. Eso es una tragedia. Que el nicaragüense tiene temor. Por eso nosotros instamos a que no que pierdan el miedo. Nosotros como CPDH tenemos nuestro correo electrónico denuncia.cpdhinternacional@gmail.com. Póngala por favor. Denuncia en singular. Sí, denuncia. .cpdhinternacional @gmail.com. Okay. Para que pongan la denuncia y nosotros empezar a documentar y ver de qué manera podemos apoyarlo para que no se quede en el silencio esas detenciones, ¿verdad? Tengan la seguridad que nosotros, nuestra información que hemos resguardado es confiable y no le vamos a suministrar información a nadie que no sea los organismos internacionales como la CIDH y las Naciones Unidas. O sea, que el que lance una denuncia donde ustedes es secreta y privada. Así es. Estamos claros. Ya para cerrar, doctor, usted habló de las injusticias que se han dado y pues en mi caso personal me volví a Nicaragua a vivir en 2001. Me dediqué a la agricultura, estuve ayudándole a liberales, pues, pero no postulándome yo, sino que aconsejándolos, pero casi toda mi vida fue estrictamente en el campo agrícola. Y cuando vino el COVID, mi esposa estaba aquí, me vine a los Estados Unidos, aunque fui 2 o 3 veces a Nicaragua en el año 20 y 21, ya para febrero de 21 yo vi el escrito en la pared que esto venía para abajo y ahí nomás empezaron a echar preso a gente. Por ser miembro de la familia Somoza, sin haber disparado un tiro, sin haber hecho nada, yo estoy desterrado, otra vez confiscado y prófugo de la supuesta justicia. Y yo, que le reempujen, pero yo puedo sobrevivir aquí, pero hay miles que han venido que no pueden sobrevivir. Y ese es el daño más grande que le han hecho a Nicaragua, que el talento, el tesoro de Nicaragua está huyendo por miedo, por persecución. Usted, doctor, que la gente debe saber la barbarie que le han hecho a este hombre en Nicaragua y a su familia. Eso, por solo ser el representante de una comisión que vela, no hace nada, no tienen armas. Usted no tiene armas. Para nada, nunca he disparado un tiro. y yo jamás he disparado un tiro en ira. Sí. Me encanta el tiro al blanco, tenía un hijo que competía en eso, pero nunca he estado involucrado en eso. Sin embargo, aquí estamos usted y yo, claro, en el exilio forzado. Claro, no, y eso que usted señala, lo triste de todo esto es que también todo ese potencial que Nicaragua en algún momento invirtió en la educación de muchos profesionales, muchos jóvenes universitarios, es decir, es un recurso humano que no lo vamos a tener en nuestro país. Pero también hay muchas personas que nosotros hemos identificado y lo hemos apoyado de una u otra manera, es que hemos visto que hay personas de más de 60 años y sin familia y campesinos, entonces esto es un crimen, ¿verdad? Que destierren a estas personas todos, ¿verdad? Porque al final uno desea estar comiéndose sus frijolitos, claro, ¿verdad? Que aquí en este país
es difícil, pero bueno, sabemos que este mal no va a durar mucho y esperemos que pronto Nicaragua, los miles de nicaragüenses que han emigrado, retornen a nuestra patria. Ojalá, doctor. Ha sido un enorme gusto para mí tenerlo en este programa. Yo creo que Nicaragua entero debe estar velando por los derechos de sus ciudadanos, sobre todo el hombre de a pie que no tiene cómo defenderse porque vive coyol quebrado, coyol comido y no tiene la protección de un Estado, más bien es la persecución del Estado. Y eso es una tragedia para cualquier nicaragüense. En nombre de Dios, espero que hayan gustado este programa, la compañía del doctor. Muchísimas gracias por su compañía. No, es un honor para mí haberlo entrevistado. Igualmente, mi estimado, y a la orden. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches también en Nicaragua. Muchas gracias. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.